Shalom a los hermanos que están siguiendo esta transmisión de Justin TV. Reciban un cordial saludo de los que hacemos la Keilah local en Guayaquil, Ecuador, la Keilah Emet Nefesh o Verdad de Vida, como se dice en español. Para todos los hermanos del Ministerio Internacional La Unidad de las Dos Varas. Y para los hermanos que están siguiendo también la transmisión, que aunque no pertenecen al ministerio, pero están viendo las enseñanzas, están despertando, están aprendiendo el Dabar de Yahweh. Han tenido muchos la inquietud de observar todo lo que estamos enseñando, porque tienen el anhelo de conocer lo que le ha sido oculto. Quieren que les sea revelado por medio del Ruach lo que hasta hoy no habían podido comprender. Y eso es algo muy hermoso que nos lleva a todos a tener alegría en el corazón. Muchos hermanos nos están escribiendo a través de nuestros correos, a través de las páginas sociales, Facebook, y hemos compartido con ellos todas estas enseñanzas ya personalizadas. Para el día de hoy, el tema del día de hoy, que por cierto ya la parashá la retomó el hermano César en la mañana, la parashá número 22, que correspondía a este día, pues hoy yo les traigo otro tema diferente. Vamos a analizar a un profeta. He venido con un tema de análisis porque todos tenemos que analizar los temas. No es que lo que una persona presenta es pues lo último, lo definitivo. Son temas para el análisis. Ustedes toman su escritura y analizan lo que nosotros estamos mostrando. Los invito a que abran sus textos bíblicos en el libro de Yirmerayá o Jeremías. Hay varias pronunciaciones que le dan a este libro. Yirmereja, también muchos le dicen. Jeremías. Vamos a analizar algo que yo he entendido de Jeremías. Y es que Jeremías es un profeta puesto por Yahweh a los gentiles. Yahweh levantó a este profeta a los gentiles. Aunque él era o vivía, él era un levita, un sacerdote levita, pero vivía en el territorio de Benjamín. Profeta que siempre estaba pues corrigiendo a los reyes de Judá, que estaba siempre en Jerusalén. Pero él era del territorio de Benjamín, pero un levita, sacerdote. Pero fíjense que sobre todo el mundo cristiano y muchos predicadores siempre hablan de Shaul como un sholiat, un enviado a los gentiles, pero nadie le ha prestado atención a lo que aparece aquí en Jeremías, en Yirmereja, que él ha sido un profeta levantado para profetizar a los gentiles, y ya lo vamos a ver. Por eso les invito a que abran en Jeremías 1:4. Jeremías capítulo 1. Empecemos desde el versículo 4. Dice: he aquí está la palabra de Yahweh que vino a mí, dice Jeremías. Verso 5. Antes de que te formara en el vientre, ya te conocía. Antes de que nacieras, yo te aparté. Te aparté para mí, dice Yahweh. Yo te he nombrado para ser profeta a las naciones, dice aquí. Profeta a las naciones. Pero ya vamos a analizar si realmente dice que lo levantó como profeta a las naciones. Verso 6. Yo dije: oh Yahweh Elohim, yo ni siquiera sé cómo hablar, soy solo un niño. Pero Yahweh me dijo: no digas soy solo un niño, porque tú irás a quien quiera que yo te envíe y hablarás cualquier cosa que yo te ordene. Verso 8. No tengas temor de ello, porque yo estoy contigo, dice Yahweh, para rescatarte. Ahora, vamos a analizar hasta ahí, en este capítulo número 1 de Yirmereja o Jeremías. Y aquí notamos varios aspectos. Primero,
empieza diciéndole en el versículo 5, yo te conocí, yo te aparté, le dice. En el versículo 4 le había dicho, te formé en el vientre y ya te conocía. Yo te aparté. Y fíjese que esa palabra apartado, vamos a empezar en orden, vamos a llevar un orden. Apartado es la palabra kadosh, que está codificada con la H6942, significa kadosh, apartado o consagrado o santificado. Y esto nos recuerda un verso que ya lo estudiamos en las parashá, en Éxodo capítulo 29, en el versículo 43, cuando Yahweh dice que él, en Éxodo 29, 43 empieza diciendo, yo les voy a leer, allí me reuniré con el pueblo de Israel y el lugar será consagrado por mi gloria, o por mi Shejiná, como se dice en hebreo. Verso 44 de Éxodo 29, en el verso 44 dice, yo consagraré la tienda de reunión y el altar, y asimismo consagraré, ahí aparece otra vez esta palabra, la H6942 Kadosh, yo consagraré o santificaré a Aarón y a sus hijos para servirme en el oficio de Cohen. Eso era Jeremías, un Cohen, un sacerdote. Y yo habitaré con el pueblo de Israel y seré su Elohim, dice aquí en este versículo 45. Estoy leyendo lo que aparece en Éxodo 29, 43. Para demostrar que Jeremías era un sacerdote apartado o consagrado o santificado por Yahweh para ese servicio. Dice también que lo conoció en el versículo 4, ¿verdad? Ahora vamos a analizar esto. ¿A qué se refiere? Porque fíjese que me trae a la memoria lo que dice Saúl en el libro de Efesios. Dice Saúl que somos predestinados, que somos predestinados desde antes de la fundación del mundo, somos escogidos, ¿verdad? Entonces, eso lo dice en Efesios 1:4. Yo quiero que leamos, yo les voy a leer para que ustedes no se muevan de la cita de Jeremías. Efesios 1:4 dice, en el Mashiach, Él nos escogió por amor antes de la creación del universo, para ser Kadoshim, o para ser apartados, o para ser consagrados, o para ser santos, y sin defecto en su presencia. Todo lo que le dice Yahweh a Jeremías es algo que él, pues, ya lo había dicho. Por eso Saúl dice que somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Por eso Yahweh le dice a Yermiyahu o a Jeremías, como lo conoce la cristiandad, que él lo apartó y que él ya lo conocía. Antes de que naciera ya lo conocía y lo apartó para él desde el vientre, dice. Otra cosa que notamos aquí es que dice que lo levantó como profeta. Acá dice a las naciones. Pero si nosotros analizamos esa palabra naciones, nos encontramos con que es la palabra hebrea, codificada con la H1471, la palabra Goim. Y la palabra Goim, nosotros ya la hemos estudiado, significa personas, gentes, pero realmente la traducción que aparece aquí en el diccionario Strong, que es cristiano, por cierto, que también dice que significa naciones, dice pueblo descendiente de Abraham o pueblo israelita. Eso significa. Entonces dice pueblo descendiente de Abraham, pueblo israelita. Y nosotros, para entender qué realmente son los gentiles, porque hay que conocer qué realmente son los gentiles o las naciones que traducen estas Biblias. Dice, por ejemplo, en Génesis 48:19, yo le voy a leer lo que dice en Génesis 48:19, lo que ocurrió cuando Jacob le dio la bendición a los hijos de José, a Manases y a Efraín. Cuando él cruzó las manos y su derecha la puso en el menor y su izquierda en el mayor, haciendo al menor primogénito. Dice en Génesis 48:19, pero su padre rehusó y dijo, yo sé eso, hijo mío, yo lo sé. Porque José se molestó cuando su padre Jacob cruzó las manos y estaba bendiciendo al menor como mayor, es decir, a Efraín como primogénito. Y dice, pero su padre rehusó y dijo, yo lo sé, hijo mío,
Yo lo sé, él también será un pueblo y él también será grande. Ahí habla de Manasés. Pero no obstante tu hermano menor, es decir, pero no obstante su hermano menor, es decir, Efraín, dice, será mayor que él, y sus descendientes formarán multitud de gentiles. Aquí aparece la misma palabra, la H1471. Dice que va a formar multitud de gentiles. A esos gentiles es levantado Jeremías como profeta. Luego vamos a darnos cuenta que realmente él es un profeta que profetiza para Efraín o para los gentiles, que hoy en día la cristiandad dice que son las iglesias, cosa que es totalmente erróneo, porque está hablando del pueblo que desciende de Abraham, está hablando del pueblo de Efraín, que representa a las 10 tribus que fueron esparcidas por el mundo en épocas del rey Osea, algo que usted lo puede leer en 2 de Reyes 17. Ahora, nosotros vamos a darnos cuenta que realmente este profeta fue levantado para profetizar a Efraín, porque aquí mismo, en este mismo libro de Jeremías, en el capítulo número 31, lo dice, y él profetiza algo hermoso para Efraín. Jeremías 31:6, vamos a ver que no solo Shaul fue levantado para los gentiles. El mundo cristiano toma las cartas de Shaul, al que le llaman Pablo, para decir que Shaul ha quitado la Torá prácticamente, que él enseña a que ya no hay que cumplir los mandamientos, que él enseña en contra de la circuncisión, que él enseña en contra del Shabbat, y eso es algo totalmente erróneo, porque fíjese que este profeta también fue levantado a los gentiles, a Efraín, a ese pueblo esparcido por el mundo, el pueblo que desciende de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, que es Efraín. Y todas las profecías dicen que ese pueblo va a despertar y va a empezar a practicar Torá, que va a empezar a seguir el camino del Eterno. Eso, si usted lee todo el libro de Jeremías, va a encontrar todas esas maravillas que habla Jeremías, que Yahweh le pone la palabra en la boca a Jeremías, que ya lo vamos a ver también, es para Efraín, o sea, para nosotros que estamos esparcidos sobre la faz de la tierra, sobre las naciones. Jeremías 31:6, empecemos en Jeremías 31:6, o en Yermiyahu, Jeremías 31:6, porque el día vendrá cuando él guarda en el monte, porque el día vendrá, dice, cuando él guarda en el monte, llamará a Efraín, vengan, vamos a subir a Sión, a Yahweh Eloheinu, porque aquí está lo que dice Yahweh, canta de alegría por Jacob, grita por el Adón de las naciones, proclama tu alabanza y di, Yahweh, tú has salvado a tu pueblo, el remanente de Israel. Fíjese que esto es para hoy. Habla de salvación para un pueblo, para un remanente. Habla de Efraín. Y eso son los gentiles de lo que había dicho Jacob, que Efraín iba a ser multitud de gentiles. Versículo número 8. Mira, los estoy trayendo de la tierra del norte, recogiéndolo de los extremos de la tierra, que es lo que está ocurriendo hoy. Él ya está levantando, ya está recogiendo a su pueblo, para que se cumpla lo que dijo en Ezequiel 34. Repito, verso 8, mira, les estoy trayendo de la tierra del norte, recogiendo de los extremos de la tierra. Entre ellos están los ciegos y los cojos, mujeres con niños, mujeres de parto, todos juntos, una muchedumbre muy vasta, muy grande, regresando acá. Verso 9. Ellos vendrán gimiendo y llorando según yo los traigo de vuelta. Yo los conduciré por arroyos de agua, sobre sendas allanadas, o sobre sendas lisas, quiere decir, para que no tropiecen, porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Fíjese que es correcto lo que hizo Jacob, lo que no entendió José, cuando Jacob cruzó sus manos y lo hizo primogénito a Efraín. Y Efraín, como es el primogénito, representa a las 10 tribus de la casa de Israel, porque es el primogénito de Israel. Entonces fíjese ustedes que eso es la obra de Yahweh. No fue que se le ocurrió a Jacob.
Y vemos que Jeremías es levantado a los gentiles, que es realmente Efraín, que está perdido entre las naciones, entre el paganismo, sobre todo entre la cristiandad. En la cristiandad existe la oveja perdida de la casa de Israel, y es a ellos que nosotros le llevamos este mensaje conciliador, este mensaje de esperanza. Le mostramos el plan de salvación de Yahweh en Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, porque será Él el que venga recogiendo por medio del Rúa, despertando a la casa de Efraín, a las 10 tribus que están esparcidas por el mundo, y aquí lo dice. No es invento mío, aquí lo dice, lo acabamos de leer. Versículo 10. Naciones, oigan la voz de Yahweh, proclamen en las tierras costeras desde lejos. Digan, aquel que dispersó a Israel lo está recogiendo. Fíjese que es lo mismo que ocurrió en el gobierno de Oseas, o en el reinado de Oseas, que está en 2 de Reyes 17, cuando Yahweh dice que levantó al rey de Asiria para que lleve cautivo a las 10 tribus de Israel, en la que es primogénito Efraín, y las esparció por el mundo. Pero acá ya dice, en el libro de Jeremías, en el versículo número 10 de este capítulo 31, que lo está recogiendo a ese Israel que fue esparcido. No hay otro, es el mismo. El que fue esparcido dice que ahora lo está recogiendo. Dice en el versículo número 10, naciones, oigan la voz de Yahweh, proclamen en las tierras costeras desde lejos y digan, aquel que dispersó a Israel lo está recogiendo, guardándolo como pastor a su rebaño, porque Yahweh ha rescatado a Jacob, lo ha redimido de manos demasiado fuertes para él. Y eso es una verdad, porque realmente el error, el cautiverio en el que está Efraín, está atado a una doctrina falsa, a una doctrina herética, a una doctrina satánica de error que es el cristianismo. Y es algo muy fuerte, y aquí lo dice la Escritura, pero Yahweh lo está rescatando de ahí, con brazo poderoso, con el poder del Ruach, como dijo Yeshua, que para eso dejaba el Ruach. En el versículo número 12 dice, ellos vendrán y cantarán en las alturas de Sión, fluyendo la bondad de Yahweh, la misericordia que llaman, la gracia que llaman. Esa es la bondad de Yahweh. Ahora veamos el versículo número 18. Vayamos al verso 18, dice, que esto es algo muy hermoso, hermosísimo lo que dice en el versículo 18. Yahweh dice esto por boca de Jeremías. Jeremías profetizando a Efraín. Jeremías levantado para Efraín, para los gentiles. Verso 18. Yo oigo a Efraín lamentándose por sí mismo. Tú me disciplinaste y yo acaté tu disciplina, como un buey joven que no está acostumbrado a un yugo. Dice Efraín, déjame regresar y yo regresaré. Esa profecía, hermanos, tiene que cumplirse. Y esa profecía tiene que cumplirse en usted. Le hablo al que aún está con dudas. Le hablo al que nos ve, aunque muchas veces escondido de sus pastores, de su familia, los que tienen muchas familias cristianas. Pero yo sé que hay hermanos cristianos que nos ven, porque tienen dudas ya, porque ya no le calza la enseñanza de sus pastores. Y están observando nuestra enseñanza, porque el Rúa los está motivando a eso. Para ustedes es esto: regrésame y regresaré, como dice aquí en este versículo 18, porque tú eres Yahweh, mi Elohim. Ese es su Elohim, ese es su creador, Yahweh. Y Yahweh es el que lo está motivando a que usted hoy esté viendo esta enseñanza. Verso 19, sí, me aparté, pero después me arrepentí. Cuando fui hecho entender, golpeé mi cadera en mi vergüenza por la deshonra adquirida cuando era joven. Aquí está hablando de los antepasados, de la época del rey Oseas, de la época de Jeroboam, cuando se dejaron perturbar de la verdad, cuando se dejaron arrastrar por una mentira, que era la adoración de dioses falsos, como hoy la cristiandad adorando un Dios falso, un Dios que es extraño, un nombre que no es el nombre del Eterno, y aunque digan que está traducido, están adorando un Dios extraño. Pero de eso, de esa atadura, los estará despertando, porque está profetizado por boca de Jeremías, que es un profeta de los gentiles, a Efraín. Eso ya está profetizado. Y aunque hoy usted diga que no, y aunque hoy usted rechace la enseñanza,
pero eso ya está profetizado y se tiene que dar. Versículo número 20. No es Efraín mi muy amado hijo, dice Yahweh. Usted, que es Efraín, que es esa oveja perdida. Usted que viene de esas tribus que fueron quitadas de su tierra por transgredir la Torá, los mandamientos del Eterno. Usted dice, Yahweh, en el versículo 20, que es un hijo muy amado. Dice, no es Efraín mi muy amado hijo, un niño que me deleita. Yo hablo de él todo el tiempo, dice Yahweh. No puedo remediar, traerlo a mi memoria. Lo extraño profundamente. Lo recibiré de vuelta en amor, dice Yahweh. Usted va a ser recibido de vuelta al camino de donde nunca debió haber salido sus antepasados, de donde nunca debió de haberse perdido la oveja que está hoy extraviada de la casa de Israel. Ahora, para seguir entendiendo y comprendiendo todo lo que Yahweh le dio a este profeta, sacerdote, un levita, volvamos al principio de la enseñanza, al principio, al capítulo 1 de este libro, Yirmereja o Jeremías, al capítulo 1, volvamos al capítulo 1 para que nosotros veamos el poder, porque es importante que nosotros entendamos lo que Yahweh les da a sus escogidos, para que usted no se deje confundir, porque por ahí aparecen otros que dicen que son profetas, pero usted se va a dar cuenta hoy cómo castiga Yahweh a un profeta. De pronto usted no ha visto ahora a uno de ellos castigado, pero vendrá el día en que van a tener que rendir cuentas y se va a cumplir lo que usted va a ver ahora. Vayamos al capítulo número 1 de Jeremías o de Jeremiyahu, capítulo 1, verso 9. Entonces Yahweh extendió su mano y tocó mi boca. Y Yahweh me dijo de esta manera: yo he puesto mis palabras en tu boca, mis palabras en tu boca, la dabar de Yahweh. El dabar de Yahweh es su Torah. El dabar de Yahweh es los mandamientos. El dabar de Yahweh es la voluntad de Yahweh, puesta en la boca de Jeremías, que era un sacerdote. Porque a los levitas les es dada la palabra del Eterno para enseñar. Más adelante vamos a ver que él dice que los sacerdotes fueron levantados para enseñar. Aunque no todos cumplieron con esa misión. Hay muchos que se torcieron y se dejaron llevar y se dejaron arrastrar por vanidad, por las cosas que este mundo ofrece. Repito, en el capítulo 1 de Jeremías, verso 9, entonces Yahweh extendió su mano y tocó mi boca, y Yahweh me dijo de esta manera: yo he puesto mis palabras en tu boca, hoy yo te estoy poniendo sobre las naciones, te estoy poniendo por encima de las naciones, en la traducción, y sobre los reinos, para arrancar, para desarmar, para destruir, para demoler, pero también para edificar y para plantar. Mire el tremendo poder que recibió Jeremías. A lo mejor, como no leen con detenimiento, porque se le enseña la cristiandad. Yo fui un predicador cristiano, por eso lo sé. Se le enseña al movimiento cristiano que el Antiguo Testamento es un pacto que ya está derogado. Por lo tanto, ya no se le presta atención. Pero fíjese que a Jeremías se le fue dado un poder increíble. Dice que lo ha puesto sobre las gentes, que es lo que se traduce en vez de naciones, sobre las gentes, sobre las personas, por encima. Y incluso sobre los reyes, sobre muchos reinos. Dice para arrancar, para desarmar y hasta para destruir. La palabra de Yahweh estaba en la boca de Jeremías, aún para destruir. Pero también para edificar y para plantar, que es lo que está haciendo, profetizando de Efraín, que lo vuelve a edificar, que lo va a plantar. Pero también profetizó en contra de los reyes malvados y en contra de naciones perversas, las que fueron destruidas. Eso ya lo vemos nosotros también con todo lo que ha acontecido. Pero lo importante es conocer que los levitas, en estos días hemos estado trayendo enseñanza respecto de los levitas, porque eso es importante, porque eso es algo que se va a restaurar. Se va a restaurar el sacerdocio levita, eso está también profetizado, la escritura lo dice. Y es importante conocer cuál era la función de los levitas, es importante saber para qué fueron levantados los levitas. Y la escritura es clara en decir que los levitas
fueron levantados para la enseñanza de Torá, para que sean pastores, para que sean los que dirijan al pueblo en la enseñanza correcta, aunque muchos se desviaron, como lo vamos a ver aquí en el capítulo 2. Vayamos aquí en Jeremías o Jeremiyahu, capítulo 2, versículo 8. Dice, los Coanín, o los sacerdotes como se traduce, no preguntaban siempre, ¿dónde está Yahweh? Aquellos que se ocupan de la Torá no me conocieron. Mire, los sacerdotes eran los que se ocupaban de la Torá, o sea, de enseñar, de hacer conocer. Dice que ellos no llegaron a conocer a Yahweh. Dice, no me conocieron, no profundizaron, no abrieron el corazón, no se circuncidaron su corazón. Eran circuncidados de carne, pero no circuncidaron su corazón. Repito, capítulo 2 de Jeremías, verso 8. Los Coanín o los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está Yahweh? Aquellos que se ocupaban de la Torá no me conocieron. Los pastores del pueblo se rebelaron contra mí. Mire, los sacerdotes son los verdaderos pastores, pero los sacerdotes levitas, no los que dicen hoy que son pastores, esos no son. Ellos se autollaman y se proclaman levitas, pero no son levitas porque ellos dicen que el pueblo de Israel está destituido y que ahora la iglesia reemplaza al pueblo de Israel, y sin embargo vemos que los levitas provienen de la tribu de Leví. Nadie más puede ser levita. Eso de que dice que son los levitas espirituales, eso es falso. Eso se lo inventaron ellos para sacarle el diezmo, para apoderarse del diezmo. Entonces dice que los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron por Baal, que significa Señor. O sea, otro Dios, igual que hoy la cristiandad, que le dice Señor a otro nombre y dice que ese es el Creador. Así mismo hicieron estos, que se desviaron del camino en la época de Jeroboam. Adoraban a los Baales. Y fueron tras cosas que de ningún valor tenía. Eso eran los dioses, como hoy. Ahora otra cosa que vamos a analizar. Como ya vimos que los sacerdotes eran los que enseñaban Torá. Ahora vamos nosotros a notar la diferencia entre un verdadero profeta respaldado por Yahweh, un levita, un sacerdote, y otro que se hace a sí mismo profeta, o que se desvió del camino, como en el caso de Ananías, como usted tiene en su traducción, un profeta Ananías, que se desvió, que se olvidó, como dice Yahweh, que no lo conoció, y comenzó a profetizar por Baal, comenzó a errar. Vayamos a Jeremías 28 y vamos a conocer el poder que le dio Yahweh a Jeremías, y usted va a ver el poder de destruir y de matar, con la simple palabra, con el dabar, porque Yahweh le dio ese poder y esa autoridad. Así como ocurrió con Kefa, al que conocen como Pedro, en Hechos de los Apóstoles, creo que por el capítulo 6, cuando un varón llamado Ananías también, mire qué coincidencia, Ananías y Séfora, que también murieron solamente con la sola palabra de Kefa o de Pedro, como ustedes lo conocen. Como la cristiandad lo conoce, porque también hay muchos hermanos cristianos que ya están dejando ese pensamiento griego romano y está entendiendo que hay que conocer y reconocer hasta los nombres en el pensamiento hebraico. Jeremías 28:1 dice: en este mismo año, al principio del reinado de Sigdillá, rey de Judá, en el 5.º mes del 4.º año, Ananías, hijo de Asur, profeta de Gabaón, me habló en la casa de Yahweh, delante de los sacerdotes, o sea, de los Coanín, y delante de todo el pueblo, y dijo: esto es lo que Yahweh Elohim Sebaot, Elohim de Israel, dice. Mire que lo mismo que ocurre hoy, que muchas personas dicen, Dios me habló, traigo palabra de Dios, o profetizo en el nombre de Dios. Acá ocurre lo mismo. Este profeta dice que habla en el nombre de Yahweh Elohim Sebaot, Elohim de Israel. Pero mire lo que dice en el versículo número 2. Dice: esto es lo que Yahweh Elohim Sebaot, Elohim de Israel, dice: he roto el yugo del rey de Babel, dice aquí, que es Babilonia. Para hacer un preámbulo a esto, un recordatorio, acá Judá ya había sido llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor, y está profetizado un tiempo de ese cautiverio. Pero este profeta
falso profeta, por lo que ustedes van a ver, Ananías, dice que Yahweh le ha puesto palabra en su boca y se atreve a decir algo que no es verdad. Le vuelvo a repetir para que usted asocie. Ya estaba cautivo el pueblo de Judá y él dice lo siguiente. Dice, esto es lo que dice Yahweh, Elohim Sebaot, Elohim de Israel. O sea, Yahweh de los ejércitos, el Dios de Israel. Eso es lo que se traduce. He roto el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años yo restauraré este lugar y todos los utensilios de la casa de Yahweh que Nabucodonosor, rey de Babilonia, removió de este lugar y se los llevó a Babilonia. Que en 2 años dice que iba a restaurar todo. Que en 2 años iba a regresar el pueblo y que en 2 años iba a reedificar todo. En 2 años. Mire lo que dice este profeta. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Versículo número 7. No vamos a leer todo porque la verdad nos llevaría mucho tiempo. Pero vamos al verso 7, dice. Y a pesar de eso, escuchen ahora esta palabra que yo estoy hablando, para que tú oigas y para que todo el pueblo la oiga. Aquí ya habla Jeremías. Mire el análisis que hace Jeremías conforme a lo que está profetizando este falso profeta Ananías. Mire que Ananías dice que ya va a haber paz, que en 2 años todo se va a restaurar. Está profetizando paz y seguridad. Lo que hoy profetizan los falsos profetas en la cristiandad, que a todos le profetizan paz, seguridad, bendición, tranquilidad, riquezas. Pero nosotros vamos a ver algo que dice aquí, que de pronto nunca lo hemos analizado, que ningún profeta, según dice Jeremías, ningún profeta desde la antigüedad ha profetizado paz hasta hoy. Y eso es verdad. Cuando yo leo esto y lo analizo, me doy cuenta que es una gran verdad. Ningún profeta verdadero de Yahweh ha profetizado paz y seguridad. Porque todos dicen, así dice Yahweh, si pones por obra mi palabra y cumples mi mandamiento y cumples la Torá, entonces yo te daré paz. Entonces yo te daré seguridad. Entonces yo seré tu cuidador. Entonces yo seré tu sanador. O sea, habla en futuro y pone condición. Y la condición es respetar y cumplir con la Torá, con la palabra de Yahweh, con los mandamientos de Yahweh. O sea, ningún profeta dice que ya hay seguridad y que ya hay reposo y que ya hay paz, porque eso estaba reservado para el milenio, para la llegada de Yeshua, que él es el que va a traer ese shalom. Fíjese lo perfecto que es la escritura. Y Jeremías dice, y ustedes lo van a ver en este momento. Verso 7, estamos en el capítulo número 28, verso 7 dice, de Jeremías. A pesar de eso, escuchen ahora esta palabra que yo estoy hablando, para que tú oigas y para que todo el pueblo lo oiga, dice Jeremías a este falso Ananías. Verso 8. Los profetas que estaban antes que ti y antes que yo y antes que ustedes, profetizaron en tiempos pasados contra muchos países y contra muchos reinos acerca de guerras y desastres y acerca de pestilencias, tal como un profeta profetiza paz. Cuando la palabra de ese profeta se cumpla, será evidente, referente a este profeta, que Yahweh de verdad habló en su boca. Miren que primero dice que los profetas anteriores solo profetizaron guerra, profetizaron calamidades, desastres y pestilentes. Pero dice que si un profeta profetiza paz y seguridad, eso tiene que cumplirse para saber que eso fue palabra de Yahweh, porque ningún profeta lo había hecho. Pero ahora veamos qué ocurrió. Ahora vayamos al versículo número 15 y vamos a ver qué ocurrió. Porque fíjese que Yahweh le había dicho a Jeremías que se ponga un yugo en el cuello, un yugo de madera, para representar lo que estaba ocurriendo con Judá, que había sido esclavizado, o sea que había sido puesto un yugo a ese pueblo en castigo por la transgresión de Torá. Y este Ananías rompió ese yugo del cuello de Jeremías porque dijo que Yahweh le puso palabra en su boca y que solo 2 años iban a tener castigo. Ahora vayamos al versículo 15 para ver lo que ocurrió. Verso 15. Entonces el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías, escucha aquí, Ananías, Yahweh no te ha enviado,
Estás haciendo que esta gente confíe en una mentira. Verso 16. Por lo tanto, aquí está lo que Yahweh dice en verdad. Dice, estoy al desaparecerte de la faz de la tierra este año. Tú ciertamente morirás, porque has predicado rebelión contra Yahweh. Y dice que Ananías murió en el tiempo que Jeremías lo dijo. Mira el poder que le dio Yahweh a Jeremías. Porque este Ananías profetizó paz y seguridad. Y los profetas que profeticen paz y seguridad en este tiempo van a correr con la misma suerte. Porque la Biblia enseña lo que Yahweh tiene destinado para estos falsos profetas que profetizan paz y seguridad, cuando no va a haber paz y seguridad hasta que venga Yeshua a reinar, hasta que estemos en el milenio después de la gran tribulación. Ahora, si vayamos nosotros en este momento a ver algo más que hizo Yahweh con Jeremías, trasladémonos al capítulo número 15. Ya con esto terminamos con este capítulo, pero es importante que veamos todo lo que Yahweh hizo por este sacerdote, que era un profeta, pero un levita sacerdote, todo lo que le dio para que le sirva, todo lo que lo usó. Es importante porque eso se va a restaurar una vez más. Que varones como Jeremías se van a levantar una vez más en este tiempo, sobre todo en el milenio con nuestro Yeshua, se van a levantar y van a tener este poder, porque Yeshua mismo ya lo había dicho. Jeremías 15:15 dice, Yahweh, tú conoces, recuérdate de mí, piensa en mí y toma venganza por mis perseguidores, porque de paso Jeremías era perseguido por los reyes de Judá. Los perseguían porque siempre les estaba llamando la atención, siempre los estaba reprendiendo por sus faltas cometidas, por sus transgresiones de Torá. Dice, toma venganza por mí en mis perseguidores, porque tú eres paciente, no me deseches. Conoce que por amor a ti yo sufro muchos insultos. Eso es lo que le ocurre a una persona que enseña la verdad. Siempre está sufriendo, siempre recibe insultos, siempre se ponen en contra, siempre lo rechazan. Verso 16. Cuando encontré tus palabras, las devoré. Eso nos pasa a nosotros cuando encontramos la verdad. Cuando encontré tus palabras, las devoré. Tus palabras me pusieron gozo. Eso nos ocurre a nosotros. Que cuando encontramos la palabra verdadera, la devoramos, la comemos, porque la palabra de Yahweh es alimento para vida. Así hizo Jeremías, devoró la palabra de Yahweh, dice, y tus palabras me dieron gozo, algo que a nosotros también nos ocurre, porque la palabra de Yahweh nos da gozo, porque conocemos la verdad y el plan de redención que tiene para nosotros Yahweh, y eso nos produce gozo. Dice, y ellas me dieron alegría, porque Yahweh Elohim Sebaot, tú me hiciste llevar tu nombre. Eso es hermoso. Fíjese que el pueblo de Judá no mencionaba el nombre del Eterno porque los rabinos lo ocultaron, diciendo que el mandamiento de Éxodo número 20, en el que dice, no tomarás mi nombre en vano, alegando ese versículo, ocultaron el nombre de Yahweh y le cambiaron el nombre. Pero Jeremías dice, tú me hiciste llevar tu nombre. O sea, Jeremías sí mencionaba el nombre de Yahweh, por eso también era perseguido. Tú me hiciste llevar tu nombre. Eso es maravilloso, ¿verdad? Nosotros hoy también llevamos el nombre de Yahweh. Verso 17. Yo nunca he guardado compañía con los parranderos. Yo no pude celebrar con ellos. Con tu mano sobre mí me senté solo, porque tú me llenaste de indignación. Como nos ocurre hoy a nosotros. Cuando vemos las torceduras, cuando vemos el paganismo, cuando vemos a un mundo perdido en la idolatría de nombres paganos, nosotros nos llenamos de indignación. Y eso nos puso Yahweh por medio de su rúa, es indignación. Verso 18. Porque
¿Por qué es mi dolor sin fin? Pregunta Jeremías, porque esto es una pregunta en el verso 18. ¿Por qué es mi dolor sin fin? Mi llaga incurable, rehusando ser sanada. Será para mí como laguna ilusiosa, dice, que está llena con agua solo algunas veces. Y esta es la respuesta que Yahweh le da. Cuando Jeremías le dice todo esto, dice en el versículo 19, esta es la respuesta que Yahweh le da. Si tú regresas, recordemos que ya el pueblo se lo habían llevado a Babilonia, y Jeremías recibió orden de ir a Babilonia a profetizar, a predicar, porque el profeta, el sacerdote hacía eso, iba a enseñar la verdad, la palabra verdadera. ¿Sí? El profeta no cobraba diezmo, por cierto. Hoy los profetas cobran diezmo. Hoy los pastores cobran diezmo, y fíjense que los pastores, los profetas no cobraban diezmo. Ellos iban a llevar la verdad, el nombre de Yahweh, el dabar de Yahweh puesto en la boca por Yahweh. Por eso tiene que ser levita, porque si no, no tiene respaldo esa palabra. Verso 18. En el versículo 19 dice, esta es la respuesta que Yahweh le dio. Si tú regresas, si yo te traigo de regreso, te pararás delante de mí. Si tú separas lo precioso de lo vil, lo precioso de lo vil, lo precioso es lo de Yahweh. Y lo vil es todo el error, la mentira y el engaño. Entonces dice, si tú separas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. O sea, él llevará la palabra verdadera de Yahweh. Serás mi portavoz. Entonces serán ellos los que se vuelvan a ti. Mire lo importante que es que se levante el sacerdocio levita. Porque cuando el sacerdote levita lleve la verdadera palabra de Yahweh, cuando transmite esa palabra y va a tener respaldo y poder por medio del Ruach, porque ya no es con espada, ya no es con ejército, ahora es con poder del Ruach, va a tener ese respaldo, esa palabra. Entonces dice que ellos se volverán al sacerdote, como le dice aquí a Jeremías. Ellos se volverán a ti. Si tú llevas, dice, si tú regresas y te paras delante de mí, dice en el versículo número 19, si yo te traigo de regreso, te pararás delante de mí. Si tú separas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Entonces ellos serán los que se vuelvan a ti, y no tú que te vuelvas a lo de ellos. Verso 20. Versículo 20 dice, para este pueblo yo te haré una pared de bronce fortificada. Ellos pelearán contra ti, pero no van a prevalecer contra ti, porque yo estoy contigo para salvarte y para rescatarte, dice Yahweh. Yo te libraré del poder de los perversos y te redimiré de las garras de los despiadados. Mire qué cosa tan hermosa. Un sacerdote verdadero, apartado por Yahweh, porque Él es el que escoge desde el vientre. Él ya conoce a su siervo desde antes de la fundación del mundo. Él lo aparta, Él lo separa, Él le da el poder, el respaldo. Él lo cuida y Él lo protege para que cumpla con su labor. Así que yo, a todos los hermanos que hoy están enseñando, que están revelando esta verdad, yo les envío este mensaje para que levanten el ánimo, porque sé que a muchos les debe ocurrir lo que en algún momento me ha ocurrido, que cuando tratamos con una persona y la persona es muy dura y la persona rechaza la enseñanza y la persona contradice en todo tiempo la enseñanza, entonces causa algo de tristeza, como dice Jeremías, que es un dolor sin fin, es una llaga que no se cura, que parece una cisterna que no siempre tiene agua. Eso nos ocurre verdaderamente. Pero siempre recordemos que cuando la palabra es verdadera, que cuando realmente el que se levanta a predicar tiene respaldo del Eterno, pues su palabra va a tener un poder en el que el Ruach haga despertar a la oveja perdida de la casa de Israel. Pero si una persona no despierta, si una persona no recibe el mensaje,
Eso significa que esa persona no es del pueblo de Israel, que no es la oveja perdida. Entonces eso también hay que entenderlo. Recuerda que cuando Yeshua envió a sus emisarios, a sus discípulos, le decía, cuando lleguen a una casa, si le reciben, su shalom, su paz, reposará sobre esa casa. Pero si no le reciben, ese shalom, esa paz, se volverá a ustedes. O sea, no habrá paz para aquellos que no reciban la palabra. Se quedarán sin shalom, se quedarán sin paz, se quedarán sin herencia en el reino milenial, porque no era para ellos, porque no es la oveja perdida que Yahweh vino a buscar por medio de Yeshua HaMashiach, como lo dice en el libro de Mateo, que él vino a la oveja perdida de la casa de Israel. Esa es la enseñanza que les traía el día de hoy sobre este sacerdote levita y profeta Jeremías, que según hemos leído, fue levantado para ser profeta de la oveja perdida de la casa de Israel, de Efraín, de los gentiles. Eso lo dice Yahweh, no es algo que nos hemos inventado, sino que la escritura lo dice y así lo entendemos. Les recuerdo nuestro sitio web donde usted puede encontrar esta Biblia, por ejemplo, como la que yo uso, que es la Biblia K2 de Diego Ascunce. Nuestro sitio web www.latorasalva.yindo.com. Ahí también hay instrumentos de consulta para que usted lleve pues un conocimiento, para que lleve todas sus inquietudes y pueda corroborar o analizar todo lo que se le enseñe. Nos despedimos, enviamos toda la congregación MNF de Guayaquil. Un saludo para todos los hermanos en los 35 países donde se está transmitiendo esta enseñanza por medio de Justin TV. Shalom, hermanos, y que Yahweh los bendiga.